Gozando esta noche. Todo principio tiene una historia y qué bueno que nosotros estamos haciendo historia también. Hablando con los hermanos del instituto, les digo, hermanos, la historia de la iglesia nunca ha terminado, va a terminar un día, pero va a ser el día que nos vayamos con Cristo. Cuando esta iglesia empezó hace ya 18 años, ese rótulo que usted ve ahí, o pancarta, ese aniversario no se iba a celebrar porque sucedió un gran problema. Al que empezó esta obra, que era mi hermano, lo habían agarrado, parece que estaba preso, y le decimos a los hermanos, parece hermana Vilma, hermano Hugo, hermano Carlos, no Martínez, va. Y habíamos un grupo como de unos 6 o 7, y le sabe, no más, ya no se celebra porque no estaba el hermano. Pero el hermano que venía a predicar, hermano Edras Monroy, y dice, ¿cómo que ya no se va a celebrar? Claro que se va a celebrar, es el primer año, lo vamos a celebrar. Y lo hicimos en un sótano en la casa de hermana Mirna. Pero ahí el Señor se glorificó. Y desde entonces el Señor ha sido fiel con nosotros. Nosotros le hemos fallado, pero Él siempre ha permanecido fiel. Hasta este momento el Señor ha sido bueno con nosotros. Le damos la bienvenida a todos los hermanos que los visitan, un buen grupo de Windsor. Dios les bendiga, hermano Henry Larios y su esposa Ana, hermano Carlos y su esposa, bienvenidos. Qué bueno que estamos aquí esta noche. Hermano Hugo, en lo que es usted se encamina, porque esta noche tenemos el privilegio de tener a este joven predicador, joven pastor, que el Señor lo llamó. Y yo pienso que tiene que contar grandes cosas de las que Dios ha hecho en su vida. Pero el tiempo no es mío para predicar, yo le doy el privilegio a él, gloria sea el Señor, y que él sea que se deje usar por el Espíritu Santo esta noche. Estamos aquí, hermanos, gloria a Dios. ¿Tiene hambre? No solo de pan vivirá el hombre, dice el Señor, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Parece que estamos un poco callados esta tarde. Gloria a Dios. Una de las cosas que he aprendido que a Satanás no le gusta cuando usted dice gloria a Dios, porque Él es el único digno de ser alabado. Satanás quiere que todos tengan la boca cerrada, sin testificar lo que Cristo ha hecho. Pero Él es bueno, misericordioso y para siempre es su misericordia. Por eso estamos acá. Para los que no me conocen, soy Hugo Sandoval, pastor en Indiana. Nací en esta iglesia. Uno de los primeros miembros. Para hacerle recordar o contarle un poco, esta iglesia nació en mi cuarto. Allá vivíamos en una traila que con mis primos le decíamos el tren porque era bien grande y tenía muchos cuartos. Y ahí llegó mi cuñado, porque yo asistí a una iglesia neopentecostal, no sé si conocen el neopentecostalismo. Ellos tienen profetas, apóstoles, salmistas y todo lo que ellos quieran. Ahora ya tienen reyes. Y ellos predicaban de la prosperidad, da 500, vas a tener 5,000. Pedirle un carro al Señor como el de tu jefe. Yo le pedí un carro amarillo al Señor. Yo no conocía nada del evangelio, venía del catolicismo. Pero yo venía herido del mundo. El pecado me había destruido, totalmente herido como usted nunca sabe. Y ahí no encontraba la sanidad para mi corazón. Y le digo a mi cuñado, yo quisiera que yo no sé nada del evangelio, pero cuando yo estaba en Guatemala, en San Juan, a la iglesia donde iba hermana América, está allá, que Dios la bendiga, yo iba y oía al pastor predicar y hacía el llamado y yo sentía algo como que quería ir a aceptar y ahí no lo siento. Ahí solo me motivan al materialismo. Y yo le dije, yo quiero que vos vayas y mires, tú que ya eras predicador, has de saber algo. Y llegó y me dijo, no, esta iglesia está mal, tienen que salir hoy mismo de ahí. El siguiente martes nos reunimos en mi cuarto. Él me dijo, yo quiero que abramos una iglesia de santidad en Trenton. Hablar con Calín, mi primo y otro hermano que también lo deportaron. Y ahí en mi cuarto hicimos una oración.
Después de hacer esa oración salimos a la sala. Ahí estaba Rosemary y Minor. Y él empezó a evangelizarlos. La presencia de Dios se manifestó de una manera que usted no sabe cómo. Ahí había un fuego que Minor se paraba, se sentaba, sudaba y no hallaba qué hacer. Rosemary dice, yo ya no aguanto más y yo quiero a Cristo. Se arrodilló al Señor y hasta hoy aquí está. El primer fruto de la iglesia y hasta hoy le sirven. Gloria a Dios por ello. Y hay mucho más, pero no he venido a contar historia, he venido a hablar de Cristo de la gloria. Me acompaña mi esposa Nivia, pastora también para la gloria de Dios. Me dirá usted, entonces, si el doctor es doctor, entonces la esposa es doctora. No, no siempre es el caso. La pastora es pastora si tiene el llamado de Dios, sin ofender a nadie. Pero nos acostumbramos a llamarle la pastora. Pero ese es un llamado especial de Dios. No es un juego y nadie la va a poner como pastora o como pastor. El que llama es Dios. Para los que no la conocen, ya se puso de pie y se pueden poner de pie para que las vean. Yo siempre la presento y siempre le doy la gloria a Dios. Cuando tu esposa está triste, tú le llevas flores. Cuando yo estaba triste del pecado y todavía caminando en el evangelio, pero algo me hacía falta, el Padre me regaló 2 rosas, a mi esposa y a Darcy. Luego él corta otras rosas de su jardín y me regala Zoe. Tengo 3 rosas que el Padre me ha dado para su gloria. Las amo y doy mi vida por ellas, como amo a la iglesia. Vamos a ir a la palabra del Señor. Quizá ahora me voy a durar un poco en el mensaje, se lo digo de anticipación. Mi hija dice, yo les digo a mis hijas y a mi esposa, oren por mí porque yo voy a orar, yo quiero que el Señor obre en ese lugar. Y mi hija dice, sí, yo estoy orando por ti para que Dios te quite los nervios, porque cuando estás nervioso se te olvida la hora y predicas mucho. Por eso ella estaba orando. Gloria a Dios. Vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 15, verso 57. No voy a hacer una interpretación de este verso, más solamente lo vamos a tomar como punto de partida, pero va a tener abierta su Biblia en el libro de Romanos. Dios es bueno. Para siempre. Tenemos la palabra del Señor. Los creyentes siempre tienen Biblia. Si hay alguien ahí, párese a la par de un creyente y lea con él. Dice así la palabra del Señor en 1 Corintios 15:58, tal y como está escrita, honrando al que la inspiró. 57, perdón. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Padre, al estar delante de tu presencia, reconozco mi humanidad, mi debilidad, mis deficiencias, y reconozco que dependo de ti como aquel niño depende de su padre. En tus manos me encomiendo, pues hablaré tu palabra y no la mía. Porque tu palabra, Señor, edifica. Tu palabra da vida, la mía quizá lastima. Me encomiendo en tu nombre y encomiendo la iglesia en tus manos y pido que el Espíritu Santo abra su mente, su entendimiento y su corazón. Me encomiendo en tus manos, oh Cristo de la gloria. En el nombre de Jesús. Todos decimos amén y amén. Puede sentarse. El apóstol Pablo habla mucho acerca de la victoria. Aquí él dice, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El mensaje de esta noche lo he titulado Victoria.
¿Cuántos están en victoria? La iglesia está en victoria. Pero la victoria es más de lo que usted tiene en su mente ahorita. La victoria es más que poder haber sobrevivido al coronavirus. La victoria es más que su vecino pueda decir en bien de usted. La victoria es más que tener una buena autoestima de usted mismo y pensar que usted es una gran persona y que usted puede hacer muchas cosas. Eso no es la victoria. La victoria es más que eso. Vive Dios, aleluya. El tema es la victoria, pero ¿victoria en qué? ¿O para qué? ¿O en qué? Mi alma te adora, Dios eterno. La victoria en contra del pecado. Bendito Dios, aleluya. Esa es la victoria que el apóstol habla. Cuando yo asistía a la iglesia que les dije antes, el pastor me dijo, cuando te digan cómo está, tú tienes que decir bendecido, próspero y en victoria. Pero, ¿a qué le llamaba victoria a él? La palabra próspero, victoria, tener un carro del año 2019, 2022, Nissan Pathfinder. No sé qué Dios te ha permitido tener. Mi alma te adora, Dios. Pero la victoria es más que eso. La victoria es en contra del pecado. Y lo vamos a ver en Romanos. El hermano Edgar ya dio un adelanto, pero vamos a hacer un viaje a través de la palabra de Dios, comenzando en el libro de Romanos capítulo 5. Les dije que el verso que leímos solo era un punto de partida. Vamos a estar ahí en el verso 5, luego vamos a ver el verso 6, el 7 y el 8. El verso 6 de Romanos 5 dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos que estaban en pecado. Él murió para darnos la victoria en contra del pecado. El mundo estaba destituido de la gloria de Dios. El mundo no podía acercarse a Dios. Nadie podía acercarse a Dios porque Dios es santo, santo, santo. El profeta Isaías, cuando tiene la visión de Dios, dice que los serafines volaban alrededor de él. Con 2 alas tapaban sus pies, con 2 alas tapaban sus ojos y con 2 volaban ante la reverencia y la majestad del que está sentado en el trono, que es santo, santo, santo. Y sus hijos tienen que ser santos. Mis hijas son Sandoval porque yo soy Sandoval. Si tú eres hijo de Dios, tienes que ser santo porque Él es santo. Si vamos al verso 18 de Romanos 5 y vamos a leer el 19 hasta el 19. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Cuando Adán pecó, él trajo la condenación a todo el mundo. Todos infectados con el pecado. Verso 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron considerados pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Aleluya. Acá estamos viendo
dos caminos, dos marcas. Una que trae el pecador y otra que trae el que justifica. El pecador, el desobediente, trae la condenación, pero el que justifica trae vida eterna. Y para eso es que necesitamos tener la victoria en Cristo Jesús. Verso 20 y 21. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante Cristo Jesús, Señor nuestro. Dos caminos, el uno de perdición, el uno de muerte y el otro de vida eterna. Estamos estudiando a uno de los mejores teólogos llamado Apóstol Pablo. A muchos no les gusta escuchar la palabra teología. Yo he escuchado a algunos que dicen: Dios no me mandó a predicar teología, Él me mandó a predicar el evangelio. Pero con solo que tú digas Dios es amor, estás haciendo teología. Sí, señor. Teología es la palabra o la ciencia que trata de estudiar a Dios, no la que estudia a Dios, la que trata, porque Dios es inescrutable, no lo podemos estudiar a fondo, a todo, a entenderlo todo a 100%, porque Él es grande, Él es infinito y nosotros somos finitos. Lo infinito no puede entender lo finito. Había un teólogo que estaba tratando de explicar la Trinidad y se fue a la playa a orar y pedirle: Señor, ayúdame porque tengo tantas luchas. Hay muchos que no creen que Dios es un Dios trino y necesito que me alumbres. De repente ve a un niño que hizo un hoyo en la arena, traía agua del mar y la echaba al hoyo, traía agua del mar y la echaba al hoyo. Y viene este teólogo y le dice: niño, ¿qué estás haciendo? Quiero echar el agua del mar en mi agujero que hice acá. ¿Y tú estás bien de la mente?, le dice. Sí, le dice. ¿Y por qué quieres echar entonces el agua del mar en este hoyito que hiciste acá? Lo mismo que tú quieres hacer, le dice. En esa mente tan pequeñita quieres meter a Dios, quieres entenderlo con esa mente finita que tienes. A Dios no lo podemos entender. Dios es trino, no estamos hablando de eso, pero Él es trino. No le puedo explicar por qué tres luces dan la misma luz en un cuarto. De la misma manera el Padre y el Hijo dan la misma luz y es santidad. Así que vemos estos tres caminos. El apóstol Pablo acá nos está marcando, estamos viendo el camino de pecado, de transgresión, pero también estamos viendo el camino que nos lleva a la vida eterna para poder entender lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. A veces olvidamos la obra de aquel que murió en la cruz del Calvario, porque a veces enfatizamos más la obra del Espíritu Santo, que también va a dar a lo mismo. Y a veces hablamos de que aquella iglesia es solo Cristo, solo Jesús, porque ellos solo creen en Jesús. Pero a veces hacemos tantas cosas y le atribuimos solo al Espíritu Santo, que también nos volvemos unitarios cuando hablamos solo del Espíritu Santo. Pero se nos olvida que tenemos un trino Dios, un Dios santo en tres veces santo. Padre es santo, Hijo es santo y el Espíritu Santo es santo. La santidad del Padre la vemos tan lejos, tan alejada. Nadie podía acercarse cuando Él hablaba. Luego se acerca a través de Jesucristo a nosotros. Luego Él derrama su sangre y nos limpia, no nos cubre, nos limpia. Luego Él deja al Espíritu Santo que mora en nosotros y vemos la santidad en nosotros. ¿Ve qué maravilla? Sea su nombre glorificado para siempre.
para que usted sea santo, porque vamos a una ciudad santa en la cual no entra pecado, no entra mentira, no entra orgullo, no entra vanagloria, absolutamente nada. Por eso vino Cristo, para derramar su sangre por usted y por mí, para que usted tenga victoria. Gloria a Dios. Acá en el verso 5 vemos cómo Él está mostrando ese camino. El pecado es muerte, pero la gracia es vida eterna. Nos gozamos en la gracia de Dios, en la gracia abundante que nos trae vida eterna. Él está diciendo, hay muerte para el pecador, pero también hay vida eterna para los que creen. Gloria sea su nombre para siempre. Al capítulo 6. Vamos al capítulo 6 de Romanos. Vemos cómo está marcado ese camino, esos dos caminos. El capítulo 6 comienza con una pregunta. Una pregunta lógica en cuanto al pecado y en cuanto a nuestra victoria en contra del pecado. Y dice el versículo 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Porque cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Ahora vemos que él pregunta entonces, ¿viviremos en el pecado para que tengamos más gracia? ¿Cometeré pecados más grandes para que tenga más gracia? ¿Es así como trabaja? No, esa no es victoria. El verso 2 nos da la respuesta. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pero me han dicho que es que estoy en esta carne y que voy a pecar. Porque no luchas para tener la victoria. Quizás cantas bonito, quizás eres el que más grita en la congregación, pero al Señor no lo vas a tener contento con tus gritos. El Señor no anda viendo quién dice más duro, gloria a Dios, aleluya, digan gloria a Dios, digan todos. No. El Señor le vas a tocar su corazón viviendo en santidad, apartado del pecado. Es que esos son sus hijos. Los hijos de Dios tenemos que vivir en santa y piadosa manera de vivir, dice el apóstol Pedro, en todo. Cuando acabábamos de llegar a Indiana, visitamos a un familiar en una ciudad que se llama Steger, en Illinois. Y él quiso presentarnos a su pastor porque él ya había hablado con su pastor que nosotros estábamos en Indiana, que éramos un grupo que empezábamos. Y él llega y dice, ustedes están aquí solos, ¿no les gustaría que yo fuera su mentor? ¿No les gustaría que yo fuera su consejero? Porque él viene de unas iglesias donde hacen apóstoles y creo que le hacía falta una iglesia más para que a él lo declararan apóstol. Y él quería que nosotros fuéramos esa iglesia que le faltaba para él ser declarado apóstol. Yo le dije no, me dijo vamos a hacer un culto de siembras y vamos a decir a la iglesia que siembre bonito para mi bolsa. Pero no predicamos por dinero. Nosotros predicamos porque estamos en deuda, que Cristo murió en la cruz del Calvario y no tenemos cómo pagar. No hay precio que pueda pagar esa salvación tan grande y la victoria en Cristo Jesús.
Algunos predican por dinero, otros por contienda, y los que no predican por dinero ni por contienda predican por fama. Pero dice el apóstol, como quiera el evangelio es predicado. Y el Señor, Él respalda su palabra, no quien la esté predicando. También nos respalda a nosotros. Pero la mayoría de veces Él está respaldando su palabra, porque Él dice a través del profeta Isaías que no volverá vacía, sino hará para lo que fue enviado. Yo creo que esta agua es mía. Así que no podemos vivir más en el pecado. El verso el verso 1 y 2 decía él haciendo la pregunta: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Dios siempre tiene la respuesta. Dios nunca nos deja a ciegas. No podemos seguir viviendo una vida de pecado. Pero hay muchos que enseñan que Cristo murió por tus pecados pasados, presentes y futuros. Esto me suena algo como católicamente hablando. Cuando daban las cartas de indulgencia, ¿verdad? Miraban por allá a un sacerdote que iba ahí a hacer alguna picardía, y cuando le llamaban la atención: no, yo ya pagué, aquí tengo mi carta de indulgencia, decía él. Y ya no le podían hacer nada porque ya había dado una ofrenda por su pecado. Pero no es así. Gracias a aquel que hizo la reforma y ahora podemos tener la palabra de Dios a nuestro idioma, podemos darnos cuenta de los errores. No podemos cometer pecado. Y los que enseñan que Dios murió por tus pecados pasados, presentes y futuros, ellos enseñan que tú puedes seguir en pecado porque Dios ya pagó por ellos. ¿Es así como trabaja? ¿Es así como se obtiene una victoria? Mi alma te adora, Dios eterno. No fuera victoria. En el mundo cristiano, evangélico, todos predicamos que la salvación es por fe, no por obras. Cierto, 100%. Y ellos dicen: es que si tú te estás reteniendo para no cometer ese pecado, estás haciendo una obra, y ya tu salvación es por obras y no por gracia. ¿Esa es la victoria entonces? No. Y damos gracias a Dios que nos lleva siempre en victoria en Cristo Jesús. No podemos vivir en pecado. Ellos enseñan: sí, solamente pasa al frente o repite esta oración conmigo: Señor, yo creo que tú eres el Señor y que moriste por mí y que yo soy salvo, porque la Biblia dice que el que declarare que Cristo es el Señor será salvo, y yo declaro que tú eres el Señor, ya soy salvo. No, no es así. El declarar que Él es el Señor no es solamente de decir yo declaro con mis labios. Eso lo dijo a los mártires cuando estaban a punto de morir por Él. Tenían que declarar que Él era el Señor, y esa declaración los iba a llevar a la muerte por Cristo. Ese es el declarar que Cristo es el Señor, a pesar de las circunstancias. Aunque te pongan un revólver en tu sien, confesar que Él es el Señor. No solamente de que, yo ya confesé. Sí, allá hubo un culto. En una ocasión vino un pastor a predicar aquí y dijo 40 convertidos, porque pasaba ahí por los inconversos y les decía: repetí esta oración conmigo. Después iba a decir que tantos convertidos, pero no es así.
es apartarse del pecado. Es llegar a amar a Dios con todas tus fuerzas. Lo mismo que Moisés les dice al pueblo de Israel en Deuteronomio: y amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas y con toda tu mente y con todo tu corazón. Ese es amar al Señor con todas tus fuerzas, no importando si vas a morir. Oh, gloria a Dios. En el verso 12 del capítulo 6, el 11 y el 12. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Antes leímos en el capítulo 5 que muertos en el pecado y que el pecado trae muerte. Ahora vemos en el capítulo 11 que nos presentamos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Gloria a Dios. La muerte es algo de separación. La palabra muerte viene de la palabra griega thanatos y se refiere a una separación de dos cosas. Por eso el cristiano no tiene que tener miedo a la muerte, porque es una separación de este cuerpo para vida con Cristo. Vivos con Cristo y morimos para vivir con Él. No te tiene que dar temor la muerte, perdón. No debemos tener temor a la muerte. El pecador sí debe tener temor a la muerte. Apocalipsis 22:11, si no estoy mal, dice que el que sea santo, santifíquese todavía, y el que sea inmundo todavía. Porque el santo muere y vive siempre en santidad con el Señor. Pero el inmundo muere y vive en su inmundicia y en pecado, apartado por los siglos de los siglos en el infierno. Pero nosotros debemos de permanecer muertos al pecado, pero vivos para Dios. Ahora, ¿qué hace un muerto? ¿Qué hace un muerto, hermano Carlos? Ni asustan, ¿verdad? Entonces, si estoy muerto para el pecado, ¿qué deseo me va a dar a mí de pecar? ¿Me va a dar algún deseo de pecar si estoy muerto? Un muerto nada puede hacer. De la misma manera, cuando tú mueres al pecado, ya no debes vivir más para el pecado. Debe de morir todo lo que se llama pecado. Y acá no estamos hablando de las definiciones de lo que es el pecado. No estamos hablando de los pecados, estamos hablando de el pecado. El pecado innato que Adán permitió entrar en el huerto del Edén cuando desobedeció. Ese es el pecado que debe de morir. Y quizás nosotros no le ponemos mucha atención a veces, porque cuando escuchamos la palabra muerte, quizás hasta nos imaginamos un ataúd, un cementerio, y pensamos en la muerte física, pero no es la muerte física, es una muerte espiritual. Por eso fue que Eva se dieron cuenta, bueno, comimos y no estamos muertos. Pero no sabían que habían perdido la presencia del soberano. Porque lo único que nos puede separar, dice el profeta Isaías, que la mano del Señor no se ha cortado para salvar, pero nuestros pecados han hecho división entre nosotros y Él. Es el pecado. Por eso, día con día usted debe de luchar, vivir sin pecado. Un anciano estaba orando y le dice un niñito: ¿y para qué estás orando? Porque yo quiero vencer el pecado, yo quiero vivir alejado del pecado. Y le dice el niñito, y yo también, dice el niñito, yo quiero vivir sin pecado. Y abuelo, ¿será que puedo pecar en un día? Probablemente, le dice. Por eso es que tienes que seguir
orando. Pero ¿cómo voy a orar todo el día? Y puedo pecar en un minuto. Si te descuidas, puedes pecar en un minuto. Y en un segundo yo puedo decir que no al pecado. Voy a vivir segundo a segundo con el Señor, dice el niño. Así que podemos vivir segundo a segundo pensando en el Señor. En su trabajo, donde quiera que esté, dice el apóstol Pablo, si hay algo digno de alabanza, en eso pensad. Todo lo que vamos a hacer, esto que yo hago glorifica a Dios. Pero la Biblia no dice que esto sea malo, pero glorifica a Dios. En esto pensad, si hay algo digno de alabanza en ello. Que nuestra mente, nuestros pensamientos glorifiquen a Dios. Esa es una vida de santidad. No solamente el que yo vista modestamente. No solamente en la ropa. Es que a veces enfatizamos tanto la ropa y todas esas cosas. Oh, el hermano quiere que nos pongamos pantalón y minifalda. No, tampoco. Eso es obra de la carne. Entonces, con tu vestuario, con tu manera de vivir, vas a dar testimonio que vives conforme al Espíritu. En una ocasión me preguntaron si era malo ponerse un arito en la nariz. Porque la Biblia no dice eso. Y bueno, y es malo que me ponga aquí una medallita así pequeña o un arete que no se vea mucho. Ahora, ¿eso es deseo de la carne o del Espíritu? En esto pensad, ¿glorifica a Cristo? Mi alma te adora. Alguien dijo, es que los esclavos se ponían arete. Mi esposa también cuando era esclavo del pecado, pero ahora ha sido libertada para la gloria de Dios. Así que hay cosas simples, pequeñas, que a veces no les ponemos atención, pero contristamos al Espíritu Santo. Pero debemos de estar muertos al pecado, es decir, que el pecado no tenga nada en nosotros. El verso 12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de manera que lo obedezcáis con sus concupiscencias. No reine pues el pecado, de manera que lo obedezcáis con sus deseos pecaminosos. El pecado ya no debe reinar en el creyente. Tu corazón debe de ser un trono donde habite la presencia de Dios, donde habite Cristo. Alabado sea Dios. No importa si gritas o no gritas, pero si tienes la presencia de Dios, Satanás huye, porque él huye ante alguien que vive en santidad. Para el domingo tenemos otro mensaje a través de Job, y ahí vamos a ver la bendición de vivir en santidad. Así que acá vemos en estos versos cómo el pecado entra, cómo no debemos ya vivir en el pecado. En el verso 7 es un capítulo un poco oscuro y algunos lo interpretan un poco mal también. Y vamos a ver por qué. Así que el vivir sin pecado es vivir en victoria. No el cuántos años la iglesia tiene, no en cuántos años yo tengo de ser cristiano, pero si he vivido en victoria en contra del pecado. Verso 7. Pablo continúa aquí su caso en cuanto al pecado y la muerte y nos presenta un cuadro un poco oscuro y un poco feo. Y él dice, lo que no quiero hago y lo que quiero no hago. Porque hay un mal dentro de mí que me esclaviza, que me lleva a hacer el mal. Él dice que todo lo bueno que quiere hacer, él no lo hace. Lo que yo quiero, no hago, dice el verso 13. Luego lo que es bueno vino a ser para mi muerte. Perdón, no quería leer ese.
el verso 16 del verso 7. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Él está hablando acerca de que él hace lo que no quiere, pero que hay algo dentro de él que lo lleva a hacer lo malo. Lo que no quiere, eso hago. ¿Cuántas veces el ser humano no quiero tomar, ya no quiero ir a las barras, ya no quiero gastar mi dinero en todo eso, pero no puede porque hay algo dentro de él que lo obliga a deleitarse en el pecado? Acá habla de el pecado. Es algo singular, porque se está refiriendo a la naturaleza pecaminosa. El pecado innato. El pecado innato que entró en el huerto del Edén. Nosotros vemos en Génesis 5:1 que Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. En Génesis 5:3 nos habla que Adán vivió 130 años, engendró un hijo a su imagen y a su semejanza. Pero a mí me dijeron que yo soy hecho a imagen de Dios. No. Adán fue hecho a imagen de Dios, pero él pecó. Mi alma te adora. Y eso es lo que Pablo está presentando, lo que nos lleva a la muerte. Pero vino Cristo que nos lleva a la vida. Él está hablando del pecado que nos lleva a la muerte, pero que también hay algo que nos lleva a la vida eterna en Cristo Jesús. Y ese es Cristo. Entonces aquí nos damos cuenta. En Génesis 5:3, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su imagen y a su semejanza, a la imagen caída, a la imagen con desobediencia. Después nació usted. Según los estudiosos, el pecado innato, la mancha de pecado que permitió a Adán entrar a la humanidad, se hereda como usted hereda el color de ojos de su papá, como usted hereda el color de pelo de su mamá, el color de piel es algo que se hereda así. Vino a ser algo tan terrible en la vida del creyente, en la vida del hombre, perdón. Y eso es lo que trae aquí en el verso 7 a la persona a no poder centrarse en las cosas de Dios. ¿Cuántas veces quizás alguien aquí, no es que sea profeta ni hijo de profeta, pero es lógico, pero aquí quizás hay alguien y más de uno que dice: Señor, yo no lo quería hacer, pero lo hice otra vez. Es que no puedo, es que no quiero, pero lo hago, porque tiene problemas con el pecado innato. Se ha entregado, pero no ha luchado genuinamente para llegarlo a tener. Eso pasa muchas veces porque nos acercamos a Dios por una necesidad, porque no me alcanzó para la renta, porque me van a quitar esto, porque mi esposo me dejó, porque... y todo eso. No sé si a alguien le está llegando, pero que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y ese es el problema por la cual esa persona sigue luchando, porque vino solo por la soledad, solo por una necesidad, pero no buscó a Dios verdaderamente. Y ese pecado es heredado. El niñito tan bonito con su biberón y su pacha ha heredado el pecado. Es decir, que se muere, se condena, no, porque no decidió él nacer así. Gracias a la muerte de Cristo Jesús,
Si Él muriera, no lo estamos diciendo que va a morir. Él va a la presencia de Dios. Porque Él no eligió nacer con ese pecado. Pero a medida que va creciendo, Él le va a aventar ese biberón a su mamá por allá. ¿Y quién le enseñó a hacer eso? O esa pacha o mamila, como le llamen. Es el pecado innato. Cuando a veces hay un niñito que la mamá le está dando su pecho y de repente, ¡ay! Me mordió. Saben lo que hacen, pero no es culpable hasta que ya llega a analizar. Cuando estaba mi hija pequeña, más pequeña, yo decía, y mis dos hijas, las miraba que hacían cosas y decía, bueno, pero todavía lo hacen sin saber el bien y el mal, pero ahora ya lo saben. Y es mi oración que el Señor las santifique por completo. De acuerdo a 1 de Tesalonicenses 5:22, podemos ser santificados por completo en esta vida. No en la venidera, no cuando me muera, no cuando esté un paso a la muerte. Porque 1 de Tesalonicenses, el apóstol Pablo dice 5:22, 23 y 24, que todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu, sean guardados irreprensibles para la venida del Señor. Fiel es el que os llamó, el cual también lo hará. Una entera santificación de todo su ser, incluyendo el cuerpo, porque el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Pero a mí me dijeron que Dios quiere el corazón. Sí, Dios quiere tu corazón, porque es el motor que Él va a dirigir para quitar tus deseos hacia el mundo. Es lo que le va a dar a Dios el control de tu vida, tu cuerpo y tu alma, el corazón. Pero no solo es eso de adentro, es todo tu ser. Así que vamos un poco más adelante. El pecado innato o el pecado como estado interno. El pecado interno lo heredamos de Adán. En el caso de Adán vino primero el acto, porque él no tenía pecado. Él pecó cuando se le ofreció. En nosotros es un poco más difícil porque ya nacemos con eso. Por eso es que el hombre no busca a Dios. Cuando Adán fue creado sin ese pecado y Dios hablaba con él y él con Dios. Pero luego él comete el acto de pecado, es culpable de pecado. Nosotros ya nacemos con ese pecado y por eso es que el apóstol en el libro de Romanos, ahí más atrás, en el capítulo 3, él empieza a hablar. No hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien... ¿Por qué? Porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la causa del pecado innato. La condición interna es un problema moral. Es un problema moral que nos lleva siempre a hacer lo que no queremos, a luchar por lo que no queremos. Hay debilidades en el ser humano. La Biblia nos habla de ser librados del pecado en esta vida. La Biblia nos enseña que no podemos ir al cielo con el pecado. Y hay pecado, y hay debilidades del ser humano que muchas veces dicen, no, es que no podemos ser perfectos porque miren, el predicador tiene lentes, ya no es perfecto. Entonces, ¿cómo dice que vamos a ser perfectos? Perfectos en cuanto al pecado, vivir sin pecado, sin obediencia al pecado. Pero el pecado que entró a la humanidad dejó consecuencias. Hay tanta contaminación en el mundo a causa del pecado. La Biblia dice que la creación gime a causa del pecado.
Por tanta contaminación que hay. Cuando vine de Guatemala a Estados Unidos, mi vista se empezó a empeorar. A tal lado que hoy me ven con lentes y antes no los tenía. Y dice el doctor, es que acá el aire creo que está más contaminado que en Guatemala. ¿En dónde vivías en Guatemala? ¿En la ciudad? No, yo vivía en una aldea donde respiraba aire puro. Y dice, allá tu vista estuviera mejor, pero aquí hay más contaminación y todo es a causa del pecado. Y eso nos hace que nosotros seamos deficientes en muchas cosas. Hay una línea de doctrina que dicen salvo siempre salvo y que no importa si pecas o no. Y ellos dicen que tú puedes pecar, que tú no eres perfecto, porque yo tengo lentes, porque un hermano allá cojea para caminar, él no es perfecto. Pero las imperfecciones, las debilidades nos permiten entrar al cielo, pero el pecado no nos permite entrar al cielo. Isaías 36, ¿cuál es el que está ahí? 35, 8, ¿qué dice? ¿Qué más dice? No está todo. Y habrá ahí calzada y camino de santidad, y será llamado camino de santidad. El que ande por este camino, ¿cómo? Como dijo el hermano, por torpe que sea, no se extraviará. Es decir, con sus torpezas, no hizo bien el trabajo, pero no fue un pecado, fue una deficiencia. Pero eso siempre le permite entrar al cielo. Pero él puede aprender a vivir alejado del pecado. Él puede aprender a vivir sin el pecado y con la ayuda de la presencia y el poder del Espíritu Santo. Porque apartado de mí nada podéis hacer, pero en Él tenemos la victoria. Hay victoria en Cristo Jesús. El pecado innato, eso es lo que nos hace la lucha tan grande a nosotros. Eso es lo que no quita mi orgullo, lo que no quita mi egoísmo. He visto jóvenes pasar al altar y se creen la abuelita de Batman. Aleluya, gloria a Dios, esto y lo otro. Ustedes callados no dicen aleluya. Pero es que eso no es lo que va a glorificar a Dios. El orgullo, el egoísmo, la vanagloria. Todo eso vienen problemas del pecado innato. El cristiano puede tener problemas aún con este pecado, porque esto el Espíritu Santo lo puede limpiar en una obra sobrenatural de un momento a otro, puede ser gradualmente. Vive Dios. Como dice Efesios 4:23, si no estoy mal, que debemos de ser transformados de nuestra mente con el poder de la palabra. Y eso nos va limpiando y vamos siendo libres de ese pecado. Pero podemos también vencer. Podemos vencer aún cuando estamos contaminados con el pecado innato, cuando usted está viviendo una vida cristiana. Pero es una lucha grande, terrible. Y era lo que le acontecía a este que nos habla el capítulo 7 de Romanos. Gloria a Dios. Aleluya. De manera que ya no soy yo que hace aquello, sino el pecado que mora en mí, dice el verso 17. ¿Por qué el orgullo? ¿Por qué la vanagloria? ¿Por qué el mundo decide andar en mentiras, odiando a su vecino, sin perdonar a su hermano? Padres destruyendo sus familias. Hace unos 3 meses tocaban a la puerta y yo voy y abro. Pastor, no deje que entre mi papá. Una niñita de 12 años con su ojo morado, grande, hinchado.
5 niñitas más, 4 niñitas más. Una de 4 años, una de 5, una de 9, una de 12. El padrastro las destruía. Hacía toda clase de pecado con la niña de 12 años. ¿Qué los lleva a hacer esto? El pecado innato. Nosotros lloramos con aquella niñita, las tuvimos 15 días en nuestra casa mientras se arreglaba todo. Y es algo que nosotros debemos de analizar y pensar. Necesitamos la presencia de Dios. Necesitamos la santificación de nuestro corazón para decirles allá afuera que hay salida en el nombre de Jesús, que hay victoria en Cristo Jesús. No puedo entender cómo una niñita contando su historia, todo lo que había pasado, una historia que nuestro corazón ya no podía más al escuchar. Pero pronto se iba a caminar y jugando, buscando algún dulce, que un degenerado venga y le haga daño por causa del pecado innato. Y aún así era una persona que se decía llamar cristiana. El pecado innato es todo lo que nos lleva en contra de Dios, el egoísmo. Uno quiere hacer su propia voluntad y no la de Dios. Dios le manda, perdona a tu hermano. Y dice, no, ¿por qué me hizo tal cosa? Y lo perdono, pero que me siente a la par de él, no. Entonces, ¿dónde está el perdón? Todavía estamos obedeciendo al pecado innato, pero ahora vine a decirte que hay victoria en Cristo Jesús. Yo lo perdoné, pero ¿cómo me voy a sentar a la mesa con él? Cristo perdonó a Pedro después de haberlo negado. Y Pedro está gozando la presencia de Cristo. Cristo no dijo, yo lo voy a perdonar, pero no lo voy a traer al cielo. Ese no es perdón. El que yo no perdone a mi hermano, a mi hermana, a mi... Yo he orado, hemos orado, mi familia, yo, mi esposa, para que el Señor obre verdaderamente. No queremos ver orgullo. Jesucristo dijo en el libro de Juan, capítulo 13 y verso 15, porque ejemplo os he dado, para que así como yo os he hecho, vosotros también os hagáis. Él había limpiado los pies de Pedro, de Juan, y los de Pedro quizás olían muy fuerte, era pescador. Quizás sacaba la red mojada con agua de pescado y le corría entre sus zapatos. Pero Jesús mostró la humildad lavándoles. Y Él nos dijo, porque ejemplo os he dado, para que así como yo os he hecho, vosotros os hagáis también. No que lavaran los pies, pero de servir a los demás, de ver las necesidades de los demás. Pero ¿por qué no las vemos? Porque estamos luchando todavía con el pecado innato, porque no buscamos la salida, porque voy al culto solo los domingos y en mi casa ni oro. Mejor me fueres frío, pero por cuanto me eres tibio, te vomitaré de mi boca. Debemos de buscar verdaderamente la presencia de Dios. Lo que nos ayuda es el Espíritu de Dios. En el verso 24 del capítulo 7, Pablo dice la condición de esa persona que ni perdona, ni deja perdonar, ni hace, ni deja hacer, que quiere hacer lo que quiere hacer lo bueno y no lo hace. Y él dice su condición, dice,
Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Ese es el pecado innato también. Se le llama al cuerpo de muerte. ¿Por qué? Porque te va a llevar a la muerte si vives con él. En los tiempos de Pablo, cuando una persona asesinaba a otra y era encontrado culpable, la condena era que le amarraban ese muerto al lado. ¿Se imagina? Tenía que andar con el muerto que había matado, jalándolo. ¿Quién lo podía librar? Había una ley que esa era la condenación y nadie podía quitárselo. Y ese hombre andaba jalando ese cuerpo de muerte ahí. A los 3 días ya empezaba a oler un poco feo, a los 10 no se diga. A botar agua, sangre de muerto, pedazos de carne. Apestaba. Quizás ese hombre podía estar en el parqueo del banco y aquí se llegara la peste tremendo. Y así se considera Pablo con ese cuerpo, apestoso, odioso y miserable. ¿Quién me podrá librar de ese cuerpo? Y algunos quieren dejarnos con esa enseñanza hasta ahí y decir, sí, es que no podemos. Ahí el apóstol vemos que él dice que quiere hacer lo bueno y no puede porque hay algo. Es que estamos en esta carne, estamos en esto y siempre vamos a pecar. Estamos en un mundo caído. Y ahí nos quieren dejar, que por eso pecamos. Y algunos dicen todavía, no, es que santo solo Dios, es que justo no hay ninguno, y así dice la Biblia, pero eso era antes de Cristo. Pero cuando Cristo murió dice que somos justificados para con Dios por medio de Él. Claman los justos y Jehová los oye, los que Cristo ha justificado. Pero antes de Cristo nadie es justo, nadie se puede considerar santo. Tú vives, Dios eterno. Ya vamos a terminar. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí. El verso siguiente. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y aunque sigue diciendo así, que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley de Cristo. Pero gracias doy a Dios por Cristo Jesús, porque Él es el que nos liberta. Él es quien nos libra. Él es quien nos da la victoria. Cristo Jesús. Búscale. ¿Cuánto tiempo tienes que estar de rodillas? Vas a encontrar la respuesta y vas a ser libre de ese pecado. Y el verso 8 terminamos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne. No, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la carne es muerte, pero el Espíritu es vida. Te preguntan, ¿eres salvo? Y dices, Dios sabe. Porque todavía tienes estragos con el pecado innato. Pero tú tienes la capacidad y llegar a tener la seguridad de que eres salvo. Porque ninguna condenación hay para los que andan en Cristo Jesús. A los que andan conforme al Espíritu. Ahora, ¿cómo andas con el Señor? ¿Qué puede más en ti? Las cosas de la carne. No es que hayan 2 perros, como dicen algunos, que va a poder al que más le alimentas. No. Cristo y el diablo no se comparan que tengan la misma fuerza. Si el diablo tiene mucho poder en un pecador es porque él se lo da, se lo otorga. Pero cuando tú vienes a Cristo,
Él vino a destruir toda obra del diablo. Él vino a deshacer la obra de Satanás, la obra del pecado innato. Él vino a destruir. El verso 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen conformes. ¿A qué? ¿A la imagen de Adán? No, a la imagen de Cristo. Gloria a Dios. Hay victoria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesucristo no murió en la cruz para dejarte en la lucha con el pecado. Aquel que creó los mares y los ríos, aquel que todas las cosas por él subsisten, aquel que creó los grandes lagos que tú ves, no dijo tengo sed para dejarte a ti en pecado y luchando con el pecado. Él murió para que tú tengas victoria en contra del pecado. No solamente 18 años, sino la vida entera. Aquí en esta vida puedes tener victoria en contra del pecado. Pero a mí me dijeron que Romanos 7 es la manera de un creyente. No, no lo creas. Si esa es la manera de un creyente, ¿dónde está la victoria? Si esa fuera la manera de un creyente carnal, no vive en victoria. Esa es la vida de una persona despierta. Cuando el ser humano, porque ahí dice que si no hubiese dado la ley, él no hubiera sabido que dice no matarás, él no supiera que el matar era malo. Pero es la vida de un pecador despierto. Aquel que dormía en el pecado creyendo que lo que hacía estaba bien como un sueño. Luego el Espíritu le habla, despiértate, tú que duermes y te alumbrará Cristo. Viene y despierta y se da cuenta de su vida pecaminosa y quiere dejar de hacerlo, pero no puede porque tiene luchas con ese pecado interno. Pero él sigue luchando y sigue teniendo esa lucha. Yo no sé cuántos aquí están luchando y tienen esa lucha y parece que a veces gana el pecado. Estoy en victoria, pero gana el pecado. No es victoria. La victoria es vivir definitivamente sin esa naturaleza caída. Y ya no voy a pecar al ser libre de esa naturaleza caída. El apóstol Juan dice que sus hijos no pecan. Dice que el que es nacido de Dios no puede pecar porque la simiente de Dios le guarda. No es que ya no pueda, que es algo que ya no puedo, no. La traducción más correcta de ese verso dice: el Hijo de Dios puede no pecar. Esa es la traducción correcta de ese verso. Porque a veces decimos, ¿cómo es eso de que no puedo pecar? Pero si estoy aquí peco. No es que no pueda, no es que haya un poder que no puedes pecar. Pero la traducción, si la llevamos bien correcta y si la puede buscar en la Biblia nueva versión, se me olvidó, no sé si te recuerdas la que a veces usamos. La nueva versión, lenguaje actual, se la da un poco más clara. Pero la verdadera traducción es: el Hijo de Dios puede no pecar. Tú puedes decirle no al pecado. Cuando eres santificado por completo, tienes un nivel grande para decir no al pecado. No al pecado. No al pecado, porque soy de aquel que es santo, santo, santo. No al orgullo, no a la vanagloria, no al quien canta más bonito, porque todos cantamos para Dios. No hay quien sea mejor, no hay quien tenga más unción que el otro.
Si buscamos a Dios vamos a tener su plenitud, porque Él dice que no da su espíritu con medida. Yo no voy a tener más que hermano Carlos, ni él más que yo, pero si le busco voy a tener la plenitud del espíritu. Y la plenitud del espíritu, cuando la tenemos, nos ayuda a obedecer su palabra y a ser librados de esa maldad. Hay victoria en Cristo Jesús. Así que dice el verso 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Esta es la verdadera interpretación de la predestinación. No es de que usted ha sido predestinado para ser salvo, pero ha sido predestinado desde la creación del mundo para ser hecho conforme a la imagen de Cristo. Porque por eso murió Cristo, para hacernos a la imagen de Dios. Pero recuerde que ya no va a ser una imagen como un ángel, porque un ángel no puede pecar y no peca, no tiene ni el deseo, ni quiere. Pero nosotros siempre va a llegar la tentación. Pero cuando usted es santificado, tiene la potestad de poder decir fácilmente no. No. El joven se guarda de manosear a su novia porque ha sido liberado del pecado innato. Gloria a Dios. La jovencita se guarda de andarse viendo a escondidas porque ha sido santificada y ahora vive para Dios y no para su novio. Porque ante los ojos de Dios no hay nada escondido. Los ojos de Él son como llama de fuego. Él discierne la mente, los pensamientos y la intención, lo que todavía no ha llegado a tu mente. Así que hay victoria en Cristo Jesús. ¿Qué pues? Dice el verso 31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El enemigo pueda llegar, pero no va a poder destruirte fácilmente, a menos que tú le des lugar. Pero cuando tú llegas a este nivel de ser santificado por completo, todo tu cuerpo, alma y espíritu, aquí en esta vida, pero eso es imposible para mí. Pero el apóstol Pablo dice a los tesalonicenses en el capítulo 5, verso 23, que fiel es el que nos llamó, el cual también lo hará. Él es el único que puede hacerlo. Pongámonos de pie.